Eskerrik asko, mahaiburu jauna, ministra Andrea, egun on guztioi. Koordainketaren ereduarekin bat ez gatozen arren, lege dekretu hau babestuko dugula esanez hasiko gara. Euskal Herria Bilduk proposatzen duen eredutik urrun egon da ere. Herritarrentzat hobekuntzat dakartzalako. Horregaitik baino ez dugu babestuko. Como decía en euskera, comenzaremos diciendo que, aunque en absoluto compartimos el modelo de copago, apoyaremos este Real Decreto Ley porque consideramos que, aun estando lejos del modelo que Euskal Herria Bildu propone, supone una mejora sustancial para la ciudadanía y ese es el motivo por el que lo apoyaremos. Como saben, en su día fuimos muy críticas con el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios y fuimos críticos porque no compartíamos ni la forma ni el fondo. En cuanto a la forma, por un lado, el decreto se aprobó, como todos los decretos, en Consejo de Ministros, es decir, sin ningún tipo de debate parlamentario. Por otro lado, se impuso el control del Estado en cuanto a la fijación de precios de los medicamentos y condiciones de financiación pública, limitando así las competencias exclusivas en la materia de las comunidades autónomas y pasando por encima del Consejo Interterritorial y de la Comisión Permanente de Farmacia. Y en cuanto al fondo, como ya he dicho, no estábamos de acuerdo con el modelo que se proponía y evidentemente tampoco lo estamos ahora. Por lo que, en nuestra opinión, no debe modificarse únicamente el artículo 102, sino que debe abrirse un procedimiento legislativo ordinario que abra el debate sobre el texto refundido. Pero sabemos que el procedimiento legislativo ordinario es largo y compartimos que cuando se trata de dar solución a las inequidades del sistema, la respuesta, siempre en beneficio de la ciudadanía, debe darse con la mayor rapidez posible. Y en este caso entendemos que ese es el objetivo de este Real Decreto Ley. Mejorar, al menos en parte, la ruptura de la equidad del sistema de salud que trajeron los decretos anteriores, que perjudicaba sobre todo a los y las pacientes más vulnerables. Compartimos, no todos, pero sí muchos de los argumentos recogidos en el marco expositivo del Real Decreto Ley y, aunque no compartimos el modelo en sí, creemos que las medidas que se proponen en su parte dispositiva efectivamente beneficiarán a la ciudadanía, sobre todo a quienes más perjudicó en su día, como decíamos, a los más y las más vulnerables. Y este es, como decía antes también, el motivo por el que lo apoyaremos. No vamos a entrar a desgranar las medidas propuestas porque ya se han explicado suficientemente, pero sí queremos subrayar el hecho de que están encaminadas a garantizar que las condiciones económicas no constituyan una barrera para el acceso a los medicamentos necesarios, especialmente en el caso de las personas con enfermedades crónicas o de elevada carga terapéutica, lo cual nos parece muy importante. Además, se establece también un sistema de pago más progresivo y, por lo tanto, más justo, o mejor dicho, menos injusto, con un aumento de tramos de aportación y estableciendo límites mensuales para que el coste de los medicamentos no sea un factor que afecte negativamente a la adherencia terapéutica. Medida que efectivamente creemos que evitará complicaciones clínicas, lo cual debería tener como consecuencia, como ya ha explicado la señora ministra, una mayor sostenibilidad del sistema y esto debería dar la posibilidad de una mejor utilización de los recursos públicos. Hori esanda, eta amaitzeko, berriro diogu, hau ez dela Euskal Herria Bilduk defendatzen duen prestazio farmazeutikoaren eredua, eta lehen esan dugun bezala, sendagaien eta osasun produktuen bermei eta erabilera arrazionalari buruzko legearen testu bategina da oro har aldatu behar dena. Eta ez soilik prestazio farmazeutiko ambulatorioaren ekarpenari dagokion atala. Horregaitik, espero dugu lege dekretu hau, lege proiektu gisa, izapidetu ahal izatea eta ereduari buruz eztabaidatu ahal izatea. Besterik ez, mila esker. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Estren Fallos.
Bé, bon dia. Gràcies, president, ministre, senyories. Aquest Reial Decret torna a deixar-nos una sensació que, sincerament, ja comença a ser massa habitual en aquesta legislatura. La sensació que el govern continua sense entendre què significa governar en minoria. Perquè una cosa és tenir la iniciativa legislativa i una altra, molt diferent, és actuar com si les majories parlamentàries fossin automàtiques o com si la resta de grups només haguessin vingut aquí a validar les decisions que vostè prenen. I aquest decret arriba exactament així, tancat, cuinat unilateralment des del Ministeri i sense haver compartit prèviament un debat polític de fons amb els grups que fan possible aquesta majoria. Sincerament, sembla mentida que després de tants anys encara no hagin après que les coses no funcionen així. Governar en minoria exigeix parlar abans d'aprovar textos, que ningú ha vist al Consell de Ministres, negociar i construir acords. I això és especialment important quan parlem de salut pública, perquè avui no estem discutint una qüestió burocràtica o administrativa. Estem parlant del model d'accés als medicaments, estem parlant de persones que depenen d'un tractament per poder viure amb dignitat i estem parlant de famílies que moltes vegades fan equilibris impossibles per arribar a final de mes. Cert és que el decret incorpora algunes millores respecte al model anterior, no ho negarem. Però vestir de reforma integral una qüestió que únicament modifica trams de renda és molt agosarat. El problema de fons continua essent exactament allà on era, perquè el model continua basant-se en la idea que l'accés als medicaments ha d'estar condicionat, encara que sigui parcialment, per la capacitat econòmica de les persones. I nosaltres creiem que aquesta és una mirada equivocada. Ho és especialment quan parlem de malalties cròniques. Ho és quan sabem perfectament que hi ha persones que abandonen els tractaments, que allarguen les receptes o que segueixen les pautes de manera irregular simplement perquè no poden assumir el cost econòmic amb normalitat. Això passa cada dia. I quan una persona deixa de prendre una medicació perquè no la pot pagar, el problema no és de corresponsabilitat econòmica. El problema és que el sistema falla. Per això nosaltres creiem que el debat de fons no hauria de girar permanentment al voltant de quins percentatges paga cada col·lectiu o de com es reparteixen els topalls. El debat hauria de ser com garantim que ningú deixi de medicar-se per motius econòmics. I aquest decret no fa aquest pas. El que fa és reorganitzar un model existent, fer-lo més complicat administrativament i presentar-se com si fos una gran transformació estructural. Però la realitat és que continuem dins la mateixa lògica. Però hi ha encara una altra qüestió que per nosaltres és especialment preocupant, i és la de la lògica profundament centralitzadora que torna a aparèixer una vegada més. Perquè aquest decret no es limita a establir unes bases generals. L'Estat entra a regular absolutament tots els detalls, els percentatges, els topalls, les exempcions i fins i tot el sistema de reintegrament. Però després, qui ha de gestionar tot això, qui ha d'assumir la càrrega administrativa, qui afronta la pressió assistencial i, sobretot, qui acaba assumint les conseqüències econòmiques són les comunitats autònomes. I tot això cuinat des dels despatxos del Ministeri. En definitiva, vostès conviden a la festa i nosaltres la paguem. És el model de sempre. L'Estat decideix i les comunitats gestionen. Madrid legisla i Catalunya paga i executa. I després encara ens parlen de plurinacionalitat? Mirin, la plurinacionalitat no consisteix a informar els territoris d'allò que ja han decidit vostès des de Madrid. La plurinacionalitat consisteix en creure de veritat que els territoris tenen autogovern i que cal respectar-ne les polítiques. Perquè les realitats socials no són igual a tot arreu. La pressió assistencial no és la mateixa. Les necessitats sanitàries tampoc. I Catalunya fa molts anys que sosté enormes tensions al sistema de salut mentre continua patint un infrafinançament crònic i limitacions constants de la capacitat política. Molts anys porta la gent d'Esquerra Republicana fent mans i mànigues per revertir les retallades d'Artur Mas en sanitat. Molts. I mentrestant l'Estat continua actuant amb aquesta idea uniforme segons la qual el BOE pot substituir permanentment la capacitat de decisió dels territoris. No és això, companys, no és això. Des d'Esquerra Republicana defensem exactament el contrari. Defensem més sobirania sanitària, més capacitat de decisió per Catalunya i més possibilitats d'adaptar les polítiques farmacèutiques a les necessitats reals de la població. I defensem també una idea molt senzilla, que qui no pugui pagar els tractaments tingui accés gratuït a ells i qui pugui se'n faci càrrec. Així de senzill. I vostès d'això no n'han parlat. I deixin-me acabar recordant-los de nou també una altra cosa. I els ho dic als dos partits de govern, al PSOE i a Sumar. Governar en minoria obliga a escoltar molt, molt més del que vostès ho estan fent, molt més. Moltes gràcies.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Cofriño Fernández. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, ministra, por la intervención. Creo que ha quedado claro el objetivo del Real Decreto, por lo que tampoco me extenderé en ello. En la medida que lo que se pretende es evitar la desigualdad en el acceso a prestaciones farmacéuticas con una metodología determinada. Mi experiencia personal de cuando sistematicé el tema de las desigualdades en el sistema sanitario fue en el verano de 1992, en un viaje como estudiante de medicina durante 3 meses a Bolivia. Tuvimos la oportunidad de 2 estudiantes de medicina de tercero y 2 enfermeras recién acabadas. Estuvimos acogidos por unos misioneros claretianos en una provincia en el sur de Bolivia, al lado de Argentina. Y posiblemente, aunque sigo aprendiendo muchas cosas a lo largo de mi vida y aprendo cosas todos los días, posiblemente fueron los 3 meses que más aprendí cosas, ¿no? Era un pueblecito pequeño, de clase de gente muy humilde. Había un hospital público, pero que realmente para acceder a prestaciones sanitarias requería desembolso económico. Y en el pueblo también había una minoría de gente mucho más poderosa, vinculada a una industria que tenía la zona, que a mí me llama la atención que vivían como en un campo de concentración. No era una zona muy insegura, el pueblo no era para nada inseguro, pero ellos vivían como una zona de una urbanización muy rica, con mucha seguridad y con un hospital privado. Una niña de 5 o 6 años que conocimos enfermó gravemente, tuvo una anemia muy severa y necesitaba una transfusión. Fuimos al hospital público, pero en el hospital público los padres no tenían dinero y no se le ponía transfusión. Como éramos europeos blancos y teníamos apellidos sanitarios, tuvimos un contacto en el hospital privado, y en el hospital privado sí se le puso la transfusión, ¿no? Cuando volvimos ese día a casa, la casa de los misioneros en los que estábamos, una casa, por cierto, muy interesante. Esto es Bolivia, 1992, ¿no? Donde se hablaba de Monseñor Romero, se hablaba de Yacuría, se hablaba de Leonardo Boff, se hablaba de Casaldáliga luchando por el movimiento sin tierra en Brasil, se hablaba de las conexiones del marxismo y del cristianismo en América Latina. La primera impresión fue algo marciano, porque en la televisión estaban poniendo las Olimpiadas de Barcelona en el 92, ¿no? Y veníamos de una realidad de una niña muriéndose por una anemia mientras un tío saltaba a la pértiga en Europa. Lo segundo fue el tema de que esa niña se moriría al año siguiente porque había sido una oportunidad colonialista de conseguir una oportunidad, pero el sistema no funcionaba. Y lo tercero era que las soluciones no tienen que ser individuales, sino que tienen que ser estructurales, y requiere políticas estructurales y políticas colectivas. Eso que pasaba en Bolivia en el 92 sigue pasando en el país que este año va a celebrar el Mundial, que es Estados Unidos, donde la gente se sigue muriendo si no tienes un acceso público universal. El otro elemento importante es el tema de la cohesión social, que es un tema que hablamos mucho del sistema sanitario público universal, pero a veces hablamos poco de lo que es un sistema con cohesión social. Y cohesión social es algo tan bonito como que cuando yo, que tengo varias goteras, el otro día estaba esperando en la consulta para ir al médico, en la misma sala de espera estaba sentada varias personas mayores, un adolescente, un señor que venía con la funda, que posiblemente era de mantenimiento, varias chicas jóvenes y una compañera mía, médica de familia, que venía con su madre, ¿no? Cohesión social es que haya una gran sala de espera donde estemos sentados todos juntos, gente de diferentes clases sociales o diferentes profesiones o diferentes niveles, ¿no? Por eso, cuando hablamos de las mutualidades y que queremos que las mutualidades vuelvan al Sistema Nacional de Salud, es que lo que queremos es una gran sala de espera con las mutualidades que se puedan integrar. 1, porque es cumplimiento de hace 40 años de la Ley General de Sanidad. 2, porque se están perdiendo la atención primaria. Y 3, porque queremos esa gran sala de espera común para todo el país. Kate Pickett, que es una eminente epidemióloga británica, acaba de escribir un libro que es Good Society. Ha escrito varios libros de desigualdades, algunos muy famosos, con Richard Wilkinson.
Y en el libro hace una mención a una imagen que es del filósofo norteamericano John Rawls, aunque ya viene de otras escuelas, que es el velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia es que, imagínense que en el hemiciclo entramos todas las personas que trabajamos en el Congreso, no solamente los diputados, sino todas las personas que estamos trabajando, sea cual sea nuestra profesión. El velo de la ignorancia es que de repente olvidamos de dónde venimos, cuál es nuestra procedencia, nuestra clase social, nuestra profesión o nuestra ideología política. Se asume que todos somos personas racionales y se nos pide que definamos qué sociedad queremos. Lo que plantea Rawls es que lo que se va a definir es que todos queremos una sociedad más equitativa, con más igualdad y con derechos universales para todas las personas, donde todos tengamos las mismas oportunidades, porque ninguno queremos partir de una situación más o menos privilegiada. El Real Decreto lo que plantea hoy es esto, es una medida puntual. Hay otras medidas más estructurales y masivas que ha planteado nuestro Ministerio, pero esto es una medida muy importante. Tenemos un sistema nacional de salud en crisis, no solamente en España, sino a nivel mundial, aunque es importante que no olvidemos que sigue siendo uno de los mejores sistemas sanitarios a nivel mundial. Y les recuerdo la situación que tenemos en grandes países como puede ser Estados Unidos. Cuando se fundan los sistemas nacionales de salud, hay un espíritu fundacional de gozo. Cuando se funda el Sistema Nacional Británico en los 40, después de una gran guerra que había matado casi 30.000 civiles en el Reino Unido, hay un espíritu fundacional. Cuando se funda el Sistema Nacional Español, después de un cáncer franquista, hay un espíritu fundacional que no tenemos ahora y por eso es importante recomponernos. Necesitamos un sistema nacional público, un sistema nacional universal, un sistema centrado en los pacientes y, sobre todo, un sistema que ayude y cuide a nuestros profesionales sanitarios. Y esto no solamente es mejorar las condiciones laborales o mejorar la calidad de la atención, sino es mejorar la afección, evitar la desafección de los pacientes, de la ciudadanía y la desafección de los profesionales con nuestro sistema sanitario. Entiendo que a veces las leyes, bueno, tenemos varios fallos como parlamentarios todos, ¿no? Pero uno de los fallos es que a veces las leyes las celebramos como goles y cada uno se atribuye el gol si lo mete o si lo falla el otro. De hecho, a veces los aplausos de los fallos son muy curiosos en cuanto a esto. La celebración que tenemos que tener como parlamentarios no es que determinado grupo parlamentario, en este caso el nuestro, hoy sea capaz de sacar una ley, sino el éxito, la celebración tiene que ser que seamos capaces de ponernos de acuerdo para mejorar en leyes y en políticas que mejoren la vida de las personas. Les pido humildemente que apoyen el Real Decreto que hoy se presenta. Muchísimas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sáenz Alonso Muñomer. Gracias, señor presidente. Señora ministra, señorías, de nuevo este Gobierno acudiendo al Real Decreto Ley. De nuevo, este Gobierno dice no al debate, no a la consulta pública, no a la audiencia e información pública, no al control parlamentario. Justifican la extraordinaria y urgente necesidad por las tensiones en Oriente Medio desde el 28 de febrero. Tensiones a las que achacan presiones inflacionarias, encarecimiento de la energía y perturbaciones en las cadenas de suministro, que inciden directamente sobre la renta disponible de los hogares. Señora ministra, la recuerdo que con el Gobierno socialista la inflación ha crecido un 24,2%. Los salarios reales de los trabajadores a tiempo completo han caído un 2%. La presión fiscal ha aumentado 2 puntos porcentuales del PIB. La vivienda, el agua y la energía se han encarecido más del 21,5%. Y que perturbaciones en la cadena de suministro son los derechos de emisión de CO2.
Señora ministra, no busque fuera. Es su Gobierno el principal causante de la disminución de la renta disponible de los hogares. Habla este Real Decreto de déficit estructural del sistema de copago farmacéutico, pero se han olvidado de mencionar el déficit estructural de las cuentas públicas. Se lo recuerdo. En el año 2025, el déficit de las cuentas públicas ascendió a 40.330 millones de euros. Les recuerdo que desde el año 2019 han acumulado déficits en las cuentas públicas por importe de 437.222 millones de euros. Señora ministra, menciona la memoria abreviada de análisis del impacto el efecto de un aumento de la demanda de atención sanitaria urgente y hospitalaria sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Es bueno que reconozcan que si aumenta la demanda y los hospitales y los centros de salud son los mismos, se deteriora el sistema, aplicable para todos los ministerios de este Gobierno. Menciona también la memoria de un impacto presupuestario de este Real Decreto Ley de 265,63 millones de euros. Señora ministra, en base a la extraordinaria y urgente necesidad, le hago una pregunta. ¿Cómo lo va a financiar? Y una petición, que nos desglose el impacto de cada una de las medidas propuestas. Señorías, hablamos de un Real Decreto Ley insuficiente. Insuficiente para colectivos para los que Vox ha propuesto en diversas ocasiones una exención total del copago. Colectivos como personas polimedicadas o con patologías crónicas, en situación de discapacidad o dependencia o que sufran enfermedades raras. Colectivos como familias numerosas. Colectivos como pensionistas de clases pasivas que se encuentran encuadrados en MUFACE e ISFAS. Un Real Decreto Ley escaso. Escaso porque no pone medidas para que los ciudadanos no adelanten dinero durante los meses hasta recibir el reintegro autonómico. Un Real Decreto Ley incomprensible. Incomprensible porque si ganas 34.999 euros tendrás un límite máximo de aportación de 61,75 euros. Pero si ganas 35.001, no existe límite máximo. Un Real Decreto Ley injusto. Injusto porque trata desfavorablemente a los españoles e inmigrantes legales con respecto a los inmigrantes ilegales. Trato desfavorable que ya existía previamente a este Real Decreto en los porcentajes de copago. Ahora, con este Real Decreto, una persona activa con renta anual de 18.001 euros aportará un 45% del precio, mientras una persona en situación ilegal aportará solo el 40%. Señora ministra, en base a la extraordinaria y urgente necesidad, le hacemos otra petición, que nos diga, desde que entró en vigor el Real Decreto Ley 7/2018, ¿cuál ha sido el coste total para el Estado del 60% del importe de los medicamentos que se ha financiado a los inmigrantes ilegales? Trato desfavorable que se ahonda en este Real Decreto Ley. Ejemplos. 1. Equipara la aportación máxima de los inmigrantes ilegales con el colectivo de rentas más bajas. 2. Una persona activa con renta anual de 9.001 euros tendrá un tope máximo de pago de 18,52 euros, mientras una persona en situación ilegal tendrá un tope de 8,23 euros. 3. Una persona con renta anual de 35.001 euros no tiene tope máximo de pago al mes, mientras una persona en situación ilegal tiene un tope máximo de 8,23 euros. Señora ministra, reiteramos la solicitud de una estimación del coste que va a suponer para los españoles el poner un tope de 8,23 euros para los inmigrantes ilegales. Señorías, se crea un problema cuando a un trabajador español que lleva años cotizando, pagando impuestos y sosteniendo el sistema público, se le trata peor que a quien no ha contribuido previamente al sostenimiento del sistema. Se crea un problema cuando un trabajador español percibe que el sistema le exige más
obligaciones, pero no les reconoce protección prioritaria. Se crea un problema si se generan incentivos adicionales a un aumento de la inmigración ilegal. Señora ministra, ustedes han creado un problema. El problema de convertir a las clases medias y trabajadores españolas en el cajero automático de un sistema que cada vez exige más esfuerzo mientras perciben peores servicios. Señorías, en Vox defendemos que las ayudas y beneficios deben orientarse prioritariamente hacia los ciudadanos españoles y especialmente hacia los más desfavorecidos. Señorías, en Vox defendemos la prioridad nacional. Muchas gracias. Gracias.